Pontificia Universidad Católica del Ecuador, trabajo de farmacología, tema, los antimicrobianos, integrantes, Ceballos Pablo, Layedra Andrés, Villagómez Karin, Pesantes Santiago, Acosta Nicole. Las bacterias son organismos unicelulares, microscópicos, sin núcleo que pueden presentarse desnudas o con una cápsula gelatinosa, aisladas o en grupos y pueden vivir en tierra, agua, materia orgánica, plantas y animales. Se dividen según su respiración en aerobias y anaerobias. Por su forma son los bacilos, las espiroquetas, espirilos, y los cocos que a su vez se dividen en estreptococos y estafilococos. Ahora por su tinción se dividen en gram positivas, que son bacterias que se tiñen de azul oscuro o violeta, tienen una gruesa capa de peptidoglucano. Las gram negativas, que son bacterias que se tiñen de color rosado, tienen una delgada capa de peptidoglucano. Las micobacterias presentan una tinción diferente que es la tinción Thiel-Nielsen, son resistentes a antibacterianos comunes, tienen una capa de peptidoglucano distinta. Y por último los micoplasmas, que carecen de pared celular. Pruebas de laboratorio. Fin. Concentración inhibitoria mínima. La mínima concentración de antimicrobiano en microgramos mililitro, que inhibe el crecimiento visible de un microorganismo después de 24 horas de incubación a 37 grados centígrados. CMB. Concentración bactericida mínima. La mínima concentración de antimicrobiano que elimina a más del 99.9% de los microorganismos viables después de un tiempo determinado de incubación. La CMB de un antibiótico bacteriostático está alejada de la CIM, mientras que en un antibiótico bactericida la CBM es igual o muy cercana a la CIM. Tenemos pruebas cualitativas como la prueba de difusión en disco, que es empleado para determinar la sensibilidad de un agente microbiano frente a un antibiótico quimioterápico. Se inocula una cantidad estandarizada de bacterias, sembrándolas de manera uniforme. A esto se agregan los discos de papel impregnados con concentraciones conocidas de los diferentes antibióticos. También hay pruebas cuantitativas, la cual consta de un gradiente de concentraciones predefinido de antibióticos sobre una tira de plástico. Es particularmente útil para determinar la elección y la dosis de los antimicrobianos en pacientes con infecciones severas. ¿Qué son los antimicrobianos? Antimicrobianos son sustancias químicas producidas por microorganismos de diversas especies como bacterias, hongos, etc., capaces de detener el crecimiento, efecto bacteriostático, o destruirlas, efecto bactericida, en una población bacteriana. En 1877 fue cuando Pasteur y Hoover reconocen el valor clínico de estos productos como agentes terapéuticos. El término quimioterápico fue introducido por Ehrlich en 1900 para definir drogas que en un ecosistema huésped parásito tienen alta toxicidad selectiva por el parásito. Bacteriostáticos, aquellos que impiden la multiplicación de los microorganismos sin destruirlos. Bactericida, es cualquier sustancia capaz de matar bacterias, generalmente por lisis de su pared. Puede tratarse de una sustancia química desinfectante o de un fármaco antibiótico. Bacteriostáticos, inhiben las síntesis de proteínas uniéndose a los ribosomas. Puede actuar el efecto dilución, como por ejemplo, clindamicina, cloramfenicol, etambutol, macrólidos, novobiocina, sulfonamidas, tetraciclinas, trimetoperim. Bactericidas, se dividen, efecto bactericida dependiente de la concentración como aminoglucósidos y quinolonas, y también en efecto dependiente del tiempo.
La primera familia de medicamentos antibacterianos que aparecieron en la terapéutica son las penicilinas. Se debe tomar muy en cuenta dos aspectos. Malos usos. Uso en personas probablemente no infectadas. Uso prolongado más allá de lo necesario. Uso de fármacos de amplio espectro cuando no se necesita. Resistencia. Puede estar influida por 1. Uso de antibióticos en la agricultura, en el alimento, agua de ganado porcino, aves, etc., para prevenir enfermedades de animales aglomerados y así asegurar su crecimiento y aminorar pérdidas de ejemplares. 2. Facilidad para que los microorganismos se transporten. Clasificación. Los antibacterianos se clasifican principalmente por su mecanismo de acción. Puntos de acción de los antimicrobianos. Síntesis de la pared celular. Replicación de DNA. Síntesis de nucleótidos. Metabolismo del ácido fólico. Síntesis de proteínas. Síntesis de la pared celular. En estos tenemos a los beta-lactámicos, que son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, y monobactanos. Como ejemplos tenemos a la isoniazida, al etambutol y a la bacitracina. La síntesis de la pared celular se inhibe en la fase citoplasmática en la síntesis de precursores del peptidoglucano en el citoplasma, en el transporte del peptidoglucano desde el citoplasma a la membrana plasmática, y en la organización final de la estructura del peptidoglucano en la membrana. Replicación del ADN. En este grupo tenemos a las quinolonas, que se utiliza para el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y al metronidazol, que se usa para infecciones por anaerobios estrictos y como antiprotozoario. Se inhibe al actuar sobre el ADN girasa, la cual participa en la replicación del mismo. Síntesis del ADN. En este grupo tenemos a la rifampicina y a la rifabutina. Aquí se inhibe la RNA polimerasa para la síntesis de ribonucleótidos. Síntesis de proteínas. Ribosoma 50S. En este grupo tenemos al cloramfenicol, el cual no es usado actualmente ya, que causaba anemia aplásica, a los macrólidos, a la clindamicina usada en el tratamiento para anaerobios estrictos. Actúa inhibiendo la transpeptidasa LO, que impide que se formen péptidos. Síntesis de proteínas. Ribosomas 30S. En este grupo tenemos a los aminoglucósidos y a las tetraciclinas, quienes actúan induciendo errores en la lectura de la información aportada por el ARN mensajero, y de esta manera la proteína que se sintetice contendrá errores y no será útil. Antimetabolitos. En este grupo tenemos a la sulfonamida y el trimetoperim. Estos actúan inhibiendo el metabolismo del ácido fólico, que es necesario para la formación de proteínas. ¿Cómo elegir el antimicrobiano correcto? Para elegir el antimicrobiano correcto se debe tomar en cuenta los siguientes factores. Factores del paciente al momento de escoger un antibiótico. Aquí tenemos a la procedencia del paciente, el cual puede ser comunitario, en la cual los gérmenes más frecuentes son el neumococo y streptococo pyogenes, o intrahospitalario, en la cual los gérmenes más frecuentes serán Escherichia coli, Proteus, Klebsiellas, Pseudomonas staphylococcus aureus y Enterococos.
También tenemos dependiendo la localización del microbio, ya que pueden producir sepsis en determinadas localizaciones como, por ejemplo, infecciones del sistema nervioso central en las cuales los gérmenes más frecuentes serán Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae. Infecciones respiratorias altas, aquí tendremos como agentes infecciosos a Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Amoraxella catarrhalis. E infecciones óseas, aquí tendremos a Staphylococcus aureus y a Staphylococcus epidermidis. También tenemos a la inmunocompetencia, ya que muchas infecciones intestinales e incluso en las neumopatías inflamatorias, 7 de cada 10 pacientes inmunocompetentes podrían curarse sin tratamiento, en el caso del embarazo y lactancia, teniendo en cuenta que la mayoría de los antibióticos van a atravesar la barrera placentaria y van a ser excretados por la leche materna. Germen posible. La mayoría de las terapias antimicrobianas son empíricas y van a ser basadas en la clínica epidemiológica. Estos criterios van a ser básicos pues la demora, a veces de horas del inicio de la antibiótico terapia, puede empeorar el pronóstico de forma importante. Para la selección del antimicrobiano, se debe tener en cuenta algunos de los elementos del medicamento en cuestión, como son su espectro y farmacocinética, en la cual tendremos la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Sobre todo la difusión del antimicrobiano seleccionado en el sistema órgano infectado y las condiciones de dicho medio en cuanto a pH, concentración de oxígeno, etc. Se necesita lograr en dicho lugar concentraciones del fármaco similares o mayores que las bactericidas mínimas, las cuales, para ser eficaces, deben ser de 4 a 10 veces la concentración inhibitoria mínima. Dosis e intervalos de administración. Hay que tener en mente elementos farmacocinéticos como la vida media, el metabolismo, la excreción, y farmacodinámicos como la presencia o no de un efecto postantibiótico. Existen fármacos de una sola aplicación al día como la ceftriaxona y las quinolonas de tercera generación, de 2 veces al día como las quinolonas de segunda generación y la claritromicina, y otros que son 4 veces al día como las penicilinas tanto naturales como semisintéticas. Farmacocinética. El factor de penetración a tejidos. Los antibacterianos, con menos unión a proteínas como los aminoglucósidos y las quinolonas, tienen generalmente una buena correlación plasma-tejidos. Este factor es relevante en infecciones que afectan órganos con baja penetración de antibacteriano, como son el sistema nervioso central, el ojo, los huesos, el páncreas y el pulmón. Farmacodinamia. El efecto postantibiótico es el tiempo que tarda en proliferar los gérmenes en el organismo después de exponerlo al antibiótico. Durante este periodo los microorganismos son más sensibles a la acción de los leucocitos. Efectos adversos. Los antibióticos pueden generar efectos adversos donde cada clase de estos tienen efectos diferentes dependiendo de la susceptibilidad del sujeto, como edad, género, etc. Como ejemplo tenemos a los aminoglucósidos, que pueden generar ototoxicidad, hipoacusia, daño renal y vértigo. A los carbapenémicos, que pueden generar diarrea, vómito, cefalea y convulsiones. A los macrólidos, los cuales pueden generar toxicidad hepática. Y a las tetraciclinas, que pueden generar fotosensibilidad e hipoplasia en el esmalte de los dientes.